Hola.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes desde el pabellón universitario de Oviedo, donde vamos a dar inicio a la primera de las semifinales de esta fase final del Campeonato de España de Primera Nacional, Primera División Masculina. Tenemos de blanco a la universidad y a nuestra derecha de rojo al Grupo Covadonga, que lanza y encesta. Primera canasta, primer triple para el Grupo Covadonga, que ya en la visita que realizó durante la liga regular les puso en dificultades con unos ratios de anotación espectaculares. Así es cierto que también la universidad pudo remontar y se hizo finalmente con los partidos. Recordemos que estamos hablando del único equipo y segunda canasta. Pues sale fuerte el grupo. Fue Juan el primero que acaba de anotar. Lanzamiento del Capi, que no consigue anotar el triple. Vuelve el balón para Pelayo y no quiere entrar la bola. El lanzamiento de Ismael. Bueno, luego iremos desgranando cosas. Una universidad, un poco de circunstancias, muchas lesiones, incluso alguna esta misma semana y varias de ellas con mucha gravedad. Palmeo de Ismael Palmeo para que lanzara Pablo Roza, pero no entra, sigue en cero. Era Raúl Quirós, perdón, el que intentaba ese lanzamiento. Y no paran. Nueva canasta para el Grupo Covadonga, que en un arranque espectacular se ha plantado en 7-0. Ahora sí, primera canasta para la universidad. Juega Juan, a ver, David. Juan, 56. Pedro. Ahí va, fallo del lanzamiento. Y balón para la universidad. El 71 que sales. Ahí va Raúl, abre para Adrián. Intenta y a punto, pero no. Falta personal para Alex. Va a lanzar Adrián. Primer tiro libre para Adrián. Y falla el primer tiro libre. Nuevo balón, nueva oportunidad, un tiro más. Y ya va dentro la canasta de Adrián. Para acortar un poco, 3-7. Juega el grupo. Ahí está David. Lanza el triple, muy lejano, ni siquiera rozó aro. Y balón para la universidad. Bola para la universidad, ahí va Pelayo. Falta en la entrada de Pelayo. Pelayo roza. Ismael, dos de los máximos anotadores de la universidad. Ahí va Pelayo con su primer tiro libre. Y no quieren entrar. No quiere entrar el lanzamiento. Segundo intento.
Ahí va. Y ahora sí que entró. Está jugando Samu, provocando la falta de Pablo Roza. Primera falta de la Universidad por 2 del grupo Covadonga. Ya veis, juega con Juan. Abre ahora para... Bueno, bien finalizada. Que tenemos aquí un baile de números, tenemos que ordenarlos. Ahí va, ahí va. No. Pues Pablo Roza. Esto ordenado. Ordenados. Lanzamiento de 3, no quiso entrar. 0 David, el siguiente. Pero es que hay números salteados. Ponlos en orden. Disculpar que es que nos dieron una lista que están los números muy salteados. Es difícil de encontrar los nombres, que no conocemos a todo el mundo. Ahí va Ismael y a punto, pero no entró. Bueno, reseñar que tenemos a los mandos a Iván García y a Omar González como colegiados de este partido. En la mesa tenemos a Paco, a Álvaro y a David. Pero Ismael lo intenta, abre para Raúl, lanzamiento y no quiere entrar. Persiste el 6-9. Va recuperando poco a poco la Universidad, pero continúa esos tanteos desde el principio. Ahora sí había una pérdida de balón. A ver, 49, 71, 57. No es que están desordenados. Raúl, no. Intentaba el palmeo ahora. Pero bola para el grupo. Pues no, el gancho no llegó a buen puerto. Y falta sobre Pelayo. Vamos a ver. A disponer Ismael de 2 tiros libres. Estamos recomponiendo la lista. Primer punto que sube de estos 2 tiros libres. Segundo para Ismael y adentro, 8-9. Se va a jugar al grupo, nueva imprecisión, ya son 3 errores seguidos. Y cambio las filas de la Universidad. Entra con el 11 Rubén Abad y a la vez Pedro Osorio.
Parada de descanso a Adrián y a Pelayos, respectivamente. Está precisamente Osorio. Y ahí está Rubén. Juegan con Ismael. Balón para lanzamiento de 3 de Pablo y adentro. Adentro la canasta de Pablo Osorio. Ahí estamos. Ya se ha puesto por delante la Universidad con este triple de Osorio. Y ahora un triple del grupo que no quiere entrar y recupera el balón. Sí. Inicia jugada de nuevo. El poste bajo, pero adentro. 2+1. ¿O no? No, no le dan la canasta. No le dan la canasta. Tanto. Sí. No van a ser ni siquiera 2 tiros. Saque de fondo. Juega Dani. Ahí va el lanzamiento de 3, que no quiere entrar el lanzamiento. No quiere entrar el lanzamiento de Elías. Gol para Pelayo. Va nuevamente Pablo Osorio y adentro. Adentro el triple de Osorio. Encontró el sitio y ya van 2 seguidos. Va al lanzamiento y ahora sí, buena canasta también de Tony por parte del grupo. No entró la bandejita de Ismael, favorece el contraataque rápido del grupo, se la deja para que nuevamente Tony consiga anotar y a su vez provocar una falta. Esa falta va a suponer un 2+1 si lo consiguiera. Y de tal manera podría empatar de nuevo el partido. 14-13 cuando veamos estos 7 minutos de este primer cuarto. Ahí va adentro. No quiso entrar. Corta por la zona. Lanzamiento de Ismael y se le fue. No están teniendo tino en el acierto en los lanzamientos. Salvo Pablo Osorio con esos 2 triples seguidos. Y ahí estamos, 14-13 para la Universidad. ¡Sí! ¡Adentro! Adentro la canasta. Y 14-15 se vuelve a poner por delante de la Universidad. Bueno, pues estando en bonus, como está ya la Universidad, tiros libres para Pablo Roza. Y fallan, hay muchos fallos de tiros libres, vamos a comprobar las estadísticas, pero ya son unos cuantos. Los lanzamientos fallados por parte de la Universidad. Y uno más. Eran pocos, alguno más. Pues 4 de 8. 4 tiros fallados ya para la Universidad. No sé si ahora estarían contabilizados estos últimos 2. Vaya, buen robo de balón por parte de Tony. Ahí va abajo del aro. No quiso entrar el balón para Rubén. Y sigue mandando en el marcador el grupo. Se le está subiendo a las barbas. Ahí está, qué bien lo han hecho. Cómo encontró a Román.
cómo encontrar Román. Y ahí está. Canasta. Para poner por 3 puntos arriba al grupo. Repetimos, durante el partido de liguero pasó algo parecido. Bueno, una racha impresionante, con unos porcentajes de triples y de dos, vamos, tremendos por parte del grupo. Le costó encontrar el acierto a la universidad, pero bueno, finalmente sí lo consiguió y pudo hacer su juego que le llevó a ser el líder invicto de la categoría. Todos los partidos que ha disputado los ha llevado por victorias, os ha contado por victorias. Y aquí están, intentando acceder a esta final que se disputará mañana a las 8 de la mañana en este mismo escenario y que le puede dar esa posibilidad de la Liga EVA, junto con los ya unos cuantos equipos asturianos que tenemos ahí. Luego lo repasaremos todo. Vamos a volver al directo. Estamos mirando porcentajes y tenemos en tiros de dos ahora mismo el grupo con un 86% y la universidad con un 20%. O sea, hay una clara falla. Ahí va el lanzamiento de 3 y otro más para Pablo Osorio. Sí, señor, ya van 3. Los 3 que tiene conseguido su equipo, los 3 los ha conseguido Pablo. Y tablas en el marcador. Claro, igual que decimos, el desastroso porcentaje de tiro de 2 de 12 para la universidad en tiros de 2, tenemos con un 43% gracias a estos 3 triples de Osorio frente al 14% que tiene el grupo. Por lo tanto, ahí está ese desnivel, uno mejor en tiros de 2, otro mejor en tiros de 3. Y esto nos está dejando ahora mismo a falta de 1 minuto y 10 segundos, 9 segundos para terminar este primer periodo con este empate a 17. Tablas y todo por jugar y decidir todavía. Va a lanzar Keko. Ahí va, lanzamiento y a fallo. Fallo, segundo tiro libre que disparan y segundo tiro que falla el grupo. Había fallado anteriormente un adicional. Ahí va lanzamiento y también lo falla. 3 de 3, pero no en aciertos, sino en fallos. Ahí va, corta, muy buena el entendimiento entre Pelayo y Rubén. Qué bien cortó y qué bien le entendió para poder darle ese pase picado y conseguir el 19 a 17. Quedan 45 segundos. Vea cómo juega, lanza de 3. No tienen suerte hoy con los tiros de 3. Recuperan el balón. Balón para David. Para Dani, perdón, no David. Pero se lo dan a la universidad. Entienden que lo tocó dentro del campo. Y balón para la universidad. 30 segundos para finalizar este periodo. Ahí juega Rubén. Abre para Mario. Mario para Ismael, nuevamente para Rubén, entra en la zona, pero falta. Falta y 2 tiros para el bueno de Rubén Abad.
Y bueno, se quedó cortísimo este segundo tiro de Rubén. Consecuencias 19-17. Los dos equipos con bajos números en los tiros libres tendrán que afinar. Bueno, 2 segundos, lanzamiento sobre la bocina y adentro, pero la cuentan, sí. La cuentan como válida y por lo tanto tablas de nuevo. 19-19. Bueno, habremos que hacer el balance. Hacemos el balance de este primer cuarto. Una salida fulgurante del grupo. Le costó entrar a la senda de los tiros libres, en los tiros en general, porque no anotaba, le costó anotar a la universidad, pero aquí están, 19-19, cuando termina el primer cuarto. Ya está tomando un poco de tú a tú el partido la universidad, pero esto le ha pasado también en varios partidos, quizás fruto de que ganó muchos partidos con mucha solvencia, no tuvo muchos partidos complejos y cuando le llegaron, como fue por ejemplo del que hablamos del grupo B cuando vino a jugar la liga, también el Sanfer hizo aquí 3 cuartos muy buenos, el Atlética, o sea, fueron una serie de partidos que le costaron y que quizás por esa excesiva solvencia que tuvo durante toda la temporada, pues les hizo echar en falta pues la complejidad en los marcadores de los partidos. Pero bueno, tienen mucha calidad, tienen muy buenos jugadores, mucho banquillo también, aunque ahora mermados por las lesiones que en un momento podemos recopilar, porque tienen casi para hacer otro equipo. Ahí va Ismael, abre para afuera, lanza Mario y al aro. Balón, rebote para Juan. Y monta jugada para el grupo. Ahí está Elías. Elías juega con Keco. Nuevamente para Juan. Intenta entrar, pero fue parado por Pelayo. Ahí va Keco. Y adentro. Adentro, lanzamiento de Keco. Vuelve el grupo a ponerse por delante. 2 arriba. Pelayo entra y canasta y personal sobre Pelayo. Opción del 2+1. Opción del 2+1. Opción del 2+1. Juega. Buena canasta de Pelayo, que sirve para poner por delante a su equipo. Juega Elías. Ahí está. Buena canasta de Elías. Mario no fue capaz de pararle y entró bien. Ahí va, que bien ha cortado y qué chapa de Juan. Qué chapa le acaba de meter a Alex, el amigo Juan. Juega Ismael con Mario. Ahí va, posteando, lanzamiento, lanza para que entre y no lo consigue Alex. Alex Miranda no consiguió la bandeja. Ahí juega Juan. Keco busca la acción anterior, pero Pelayo le roba la cartera. Ahí va Ismael, entra él solo y canasta. 2+1. 2+1 para Ismael. Cortaron, salieron al contraataque, hasta 3 jugadores se encontraron, 3 contra 2. Ismael optó por la jugada individual y hasta la cocina. Bueno, animaros a comentar que estamos
El chat está abierto. Dejanos vuestros comentarios y vuestros pronósticos. Ahí va, y otro tiro más. No va a ser el día de momento de las anotaciones de tiros libres. Algo impropio, pero muchos partidos han perdido más que ganado por la cantidad de tiros libres. La universidad lleva 7 tiros de 12 fallados. Y bueno, lo del grupo es 0 de 3. Tiros libres, hablamos, ¿eh? Y la presión, la alta presión consiguió robar el balón. Ismael abre para Mario, no quiso de 3, entra hasta abajo y al aro Ismael y cortó, salió Tony. Ahí va Tony. Juega con David, lanzamiento y canasta de Tony. Buen reverso de Tony. 25-24. Ismael abre para Mario. A la zona de 3. Ahí va Pelayo. Y a canasta, perdón. Falta personal. Falta personal. Vuelven a cargarse de personales rápido. Entraron en bonus con... Perdón por ese pequeño... A ver. Perdón por ese pequeño lapsus. Vamos a hacer un pequeño ajuste, darnos un segundo para quitar... Bueno, vamos a esperar. Perdonadme por estos pequeños letreros, pero no queremos parar el partido. Luego los quitamos en un segundito. Ahí está Fer. Ismael adentro, hasta la cocina. Qué bien, como una bala entró. Y ahí va Fer, abre para David. Tienen el poste bajo a Alex. Opta por jugar con Darío. Y un tiro de 3 que se le fue muy lejos. Y bueno, 26-25. Juega Alex para Adrián. Con Mario. Buscaba a Pelayo, pero cortó bien Juan. Mucho movimiento. Aquí nada de estar estáticos. Los equipos están buscando muy buenas opciones. Tienen muchas cosas entrenadas. Lanzamiento. En esta ocasión no entró el lanzamiento de Mario García, pero sí el posterior tiro que vuelve a poner con ahora 3 puntos de ventaja. Entra Juan, va hasta adentro y a punto estuvo, pero recibió el palmeo. Darío recogió el rebote abajo y pone a un punto 28-27. Está Mario nuevamente. Pelayo busca la acción. Ganchito adentro. Qué bonito el ganchito. Rápidamente contraataque y no tuvo fortuna Fer. Falta personal. Cuarta personal ya por ninguna de la universidad.
Perdonar por estos... Perdonar por estos pequeños letreros, pero sí, tenemos que cortar la imagen y no queremos hacerlo. Juega David. Circula por fuera de la botella. Ahí va a hacer. Juega dentro con Alex. Lanzamiento de Alex y canasta. Canasta de Alex. Bueno, un poco se cayó, resbaló, pero qué buena la acción ahora de Adrián Fonseca. Y 32-29, 3 arriba para la Universidad. 4 minutos para llegar al descanso. Ahí va David, juega con Fer, entra dentro, busca muy bien, se la dejó. Muy buena acción de dejándosela a Darío para que la metiera para abajo. 32-31. El grupo dice, aquí hay guerra. Ahí va. Cambios. Vuelve a pista Tony, sustituyendo. Va a dar descanso Juan. Juega David con Tony, perdón. Robo de balón, el caco del equipo Pelayo. Pelayo que la roba y mete esa canasta que permite eso. Vamos a hacer esa pequeña corrección. Perdonarnos un segundito. Ya estamos de vuelta sin letreritos. Ya estamos de vuelta sin letreritos y por supuesto no hay otra cosa. Vamos a ponerlos. Hay que agradecer a una serie de patrocinadores que son los que están apoyando que se puedan costear estas cosas, como puede ser Caja Rural, Los Robles, Tartere Auto, IMQ, Coca-Cola, Norma Group, por supuesto, como no, el Principado, la Universidad y, claro está, la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. Volvemos al directo, volvemos a esta segundo cuarto, que le resta todavía 3 minutos de juego, con esta ventaja de 3 puntos para el Universidad, que parece ya tener un poco cogida la manija, pero el grupo no se quiere despegar. Ahí va Tony.
Pues falta personal y tiros libres que se va a encargar de disputar, de tirar el amigo Fer. Uf. Adentro el primero para Fer. Y falló el segundo. Falló el segundo, pero recogió el rebote su compañero. Nueva jugada, oportunidad de incrementar y de incluso empatar el partido. Ahí va, bandejita y adentro. Adentro la bandejita de Elías. Adentro la bandejita de Elías y por lo tanto empate a 34. Y personal. Falta personal. Si está en el fondo. Pequeñitas. Gracias. Pues no están con la copla, con los tiros libres. Pasaremos las estadísticas otra vez, pero vamos, malas no, horrorosas. Ahí va el segundo, sí lo transformó Pablo Osorio, que es el que se va, dándole el relevo Mario García. También otro cambio, se retiró también Adrián. Y juega Alias. Bueno, aquí estamos, minuto 39. Minuto 39 y está dando el bonus. El grupo se está encargando muy rápido de personales. 5 faltas en esta segunda mitad, este segundo cuarto. Lanza Ismael y una más. Bueno. Estamos seguros que Xavi va a pegarles un tirón de orejas respecto a los tiros libres. Pues el dato, 7 de 17. O sea, 10 tiros libres han fallado por 7 metidos. Y el grupo 1 de 5. Están... Bueno, 1 minuto 20. 2 arriba, lanzamiento y al aro, pero recoge Juan el rebote y adentro la canasta para Juan. Adentro para hacer el empate 36-36. Y no consigue Mario. No lo consigue Mario. Ahí va el lanzamiento y adentro. Y se vuelve a poner por delante con esta canasta de Elías. 36-38. Señores y señoras, estamos en unas semifinales. Aquí gratis no va a haber nada. El que lo quiera se lo va a tener que ganar.
y así lo está demostrando los dos equipos, y el favoritismo que podía tener el gran dominador de la liga, pues está siendo contestado. Y ahí va Juan y falta de Elías. Falta de Elías, 36-38, 2 arriba. Cuando estamos finiquitando ya este segundo cuarto, y muchas posibilidades de que el grupo se vaya al descanso con el marcador favorable. 1 para Juan, 36-39. Y no quiso entrar el segundo, el rebote, 10 segundos de tiempo. Pelayo, 5 segundos, 4, 2 segundos. Va a tener que tirar lanzamiento de 3 y al aro, lanzamiento. Al aro, lanzamiento de Mario García. Y bueno, lo dicho, aquí está la revolución montada. Bueno, habíamos comentado, no, aquí no buscamos tiritas, así lo explicó también Xavi, pero hay que reconocer que están teniendo muy mala suerte. Mira, vemos cómo, si veis al fondo, ese chico que va en muletas, pues es la última desgracia. Es la última desgracia que ha tenido. Es la última desgracia que ha tenido la Universidad Eguren esta semana entrenando. En una jugada intrascendente, pues se lesiona la rodilla y probablemente tenga alguna cosa a tener en cuenta. Pero hay que añadir a Jorge Arias también, lo veréis por ahí con una escayola a la mano, está en el banquillo también y también está lesionado. Y hay que añadir a ya lesiones ya un poco más antiguas, como la de Gonzalo, el menisco de Gonzalo, o incluso Meana, que finalmente tuvo que pasar por el quirófano para operarse de ligamentos. No son disculpas, pero bueno, la verdad es que están teniendo mala suerte con las lesiones. Y por parte del grupo, bueno, también nos comunican la ausencia por lesión también de Pablo Díaz. Bueno, una interesantísima primera mitad, 36-39. Todo ahí pendiente de lo que pase en la segunda. Van a tener que afinar porque obviamente lo de los números, las estadísticas son de miedo. Los tiros libres sobremanera. O sea, un 39%. Un 39% para de tiros de uno para la universidad y un 29% para el grupo. En tiros de 3 está un poquitín mejor, pero bueno, 3 de 11, o sea, 27% para la universidad y un 10%, solo 1 de 10 en tiro de 3. ¿Vale? Lo que sí hay más acierto por parte de el grupo en tiros de 2 con 17 canastas de 23, un 74%, porcentaje bastante aceptable. Y claro está, lo que no es tan aceptable son los 16 tiros fallados de 2 por parte de la universidad, 10 de 26, solo un 38% en ese porcentaje. Por lo tanto, o sea, lo compensa un poco con esos 3 aciertos en tiros de 3, pero malos números en triples, en doble, o sea, en tiros de 2 y bueno, lo de los tiros libres, pues seguro que Xavi no está nada contento. Vamos a respirar un poco, coger un poco de aliento y volvemos ahora en unos minutinos en esta segunda mitad. Hasta ahora.
Bueno, no queremos perdernos. No queremos perdernos ni un poquito. Aquí tenemos a los dos equipos en liza nuevamente para disputar este tercer cuarto. De momento, 3 arriba para el grupo. Bola que juega Pelayo para Ismael. Ismael con Pablo Roza. Y balón que recupera el grupo. Ahí va Juan, pero pierde el balón nuevamente. Y ahí va Ismael. Ahí provoca la falta. Provoca la falta. Falta de Juan. No, de Juan no, perdón. Falta de Elías. Falta de Elías. Y adentro. Y nueva falta. Y 2 tiros para Ismael. Cambios, se retira Elías y entra en su lugar Pedro. Ahí va Ismael y bueno, esto empieza a ser un pecado. Esto empieza a ser un pecado, la estadística de tiros libres fallados, porque es algo exagerado ya. 8 de 20, 12 tiros fallados. Ahí va a jugar el grupo y chapada Adrián, pero recupera Juan y falta. Buena batalla la que se libra debajo de los aros, todos en pos de los rebotes. Y ahí tenemos a David. Lanzamiento y no toca ni aro. Adentro. Adentro. Juega Juan. Vuelve a ponerse por delante la Universidad. 40-39, 1 arriba la Universidad. Perdonad que estamos corrigiendo porque es que a este pabellón entra mucha luz, entran focos, chorros de luz, un poco mucho, otro poco, y tenemos que andar corrigiendo la luminosidad de las cámaras. Bueno, pues 40-39 y balón para la Universidad. Juega Ismael. Adrián. En el poste esperaba Raúl, pero cortó muy bien. Cortó Tony. Y fue interrumpido en falta personal. Acaba de empezar, ya tienen 2 faltas cada uno de los 2 equipos. Segunda falta personal. Ahí va David. Juega con Alex. Alex, lanzamiento y adentro.
Adentro Pedro, que no se lo pensó. Y triple para Pedro. 40-42. Y cortó el balón Alex. Muchas imprecisiones por los universitarios. Y ahora media chapa y balón para el grupo. Media chapa de Raúl. Pero finalmente salió el balón fuera. Bueno. Vamos a tener emoción hasta el final, seguro. Ahí va Juan con David. Perfila, pero no opta al triple. Juega con Alex. Alex con Pedro. Tira al triple. Pedro nuevamente y Alaro. Tuvo peor fortuna Pedro. Y 40-42. 2 puntos arriba el grupo Covadonga. Está Rubén. Con Pelayo. Lanza de 3 Pelayo. Bombeadita. ¡Qué bien! ¿Con qué intención? Y adentro. Pues me parece que le pitó zona. Creo que sí. Vamos a comprobarlo, pero creo que fue zona. Creo que fue zona. Y bueno, balón para la Universidad. 43-42, un punto arriba. Ismael de 3 y Alaro. Lanzamiento de 3 de Ismael. Y con esto, buena nueva acción para el grupo de volver a ponerse por delante. Lanzamiento de 3. Uy, a la tabla, pero sin éxito. Ahí va Pelayo. Qué bien la dibujó por completo. Entró por abajo. Y canasta. Y tiempo muerto que solicita el grupo. Vamos a repasar cosas. Tenemos, como no, al ínclito Pelayo Fuentes con 18 puntos como máximo anotador de su equipo y del partido. Por detrás Osorio, gracias a esos triples que marcó, está con 10 puntos. Y como no, el amigo Diarra, el amigo Ismael, que con 8 puntos hace el terceto de anotadores para la Universidad. Muy repartidos los tanteos por parte del grupo, donde tenemos a Juan como máximo anotador de momento con 9 puntos. También con 8 puntos tenemos a Tony. Y con 6 a Elías. Pero mucha rotación, muchos puntos, 1, 2, 3. Hay muchos jugadores que han anotado con 2, 3, 4 puntos, por lo tanto muy repartido. Bueno, juega otra vez Universidad, grupo, perdón. 3 abajo en este momento. Ahí juega David. Está teniendo una presión un poco más alta de lo normal. Una defensa individual ahora. Y a punto de robar, fruto de esa presión, lanzamiento. Y recupera muy bien el rebote Tony. Recuperó muy bien el rebote Tony. Y se ponen a 1. Y pérdida de balón. Doble cambio. Entran Elías, entra Dani. Sale Pedro y sale David.
Coge la manija Elías. Elías para Tony. Tony para Samu. Nuevamente, ahí va Elías. Y adentro. Canasta desde la bombilla y adentro. 2 puntos más, 45-46. Se vuelve a poner por arriba, por delante el grupo. Ahí va Elías, adentro y adentro. Se la dan de 2. Se la dan de 2 el lanzamiento. Se la están dando de 2. Pues sigue la emoción. 4:25 para el final del partido del tercer cuarto. Un punto arriba Universidad. Va Ismael, perdón, y falta. Falta sobre Ismael. Mira, en esta ocasión está más equilibrado las faltas, no como en cuartos anteriores, donde el grupo se cargó muy rápidamente de faltas y entró en bonus muy rápidamente. 2 tiros libres para Ismael. El primero adentro. Va salvando un poco la estadística desastrosa de los tiros de libres. A ver, el segundo. Ahí ves cómo estamos. Es que vaya día. Ahí va Raúl. Adentro. Adentro el triple para Raúl, que pone a su equipo 5 arriba. Ahí juega Samu. Samu, lanzamiento muy lejano, pero a punto de marcar, pero no lo consiguió el amigo Dani. Ismael abre para afuera, lanzamiento de 3, pero no lo consiguió Pablo Roza, pero cortaron el balón. Nuevo balón para Ismael. Pelayo va a jugar, juega de 2 y no entra. Va, rebote para Tony, juega al grupo. Ahí va Tony precisamente. La recupera Juan. Fuera de 3, lanzamiento de Elías, pero al aro. Vaya cómo estamos, de tú a tú, de un lado a otro del campo, y nueva personal sobre Ismael. Nueva personal sobre Ismael. Bueno, ya me llegó la ayuda, que la teníamos aquí parados. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos, Juan? Buenas tardes. Aquí acabamos de llegar para ver este emocionante partido. 51-46 el marcador y bueno, por lo que estoy viendo, que llevo aquí ya un par de minutos viéndolo, partido muy intenso. Sí, un partido, hasta ahora veíamos el grupo tuteando, no, dándole un par de tortas a la universidad, porque estuvo por delante en muchas oportunidades de este partido hasta ahora, pero ahora un arreón, un rush de este tercer cuarto, bueno, ahí está, 5 arriba. Sí, fue justamente cuando yo llegué que metieron ahí un triple, el Capi, y un par de canastas de Ismael, y bueno, con eso se han ido en el marcador un poco, ¿no? Pero sí, el grupo plantando cara. Pero menudo pecado en el día de hoy. Luego repasaremos otra vez las estadísticas con el tema de los tiros libres. ¡Qué pasada! Vaya desastre de estadística. Bueno, rebote que coge Juan. Juan para Elías. Monta jugada con Tony. Ahí va Tony con Juan. Tenía en el poste bajo a Keko, que entró. Ahí va nuevamente Elías, abre para Tony y chapa del Capi. Buena Ahí defensa. tenemos a Pablo Osorio. Rubén. Y al aro no quiso entrar. Pero ya ves cómo es, de tú a tú, de pista. Sí, de canasta a canasta. Habituados. Partido muy rápido, muy intenso. Bueno, estamos en una buena fase defensa de decisiva. Ismael. Ahí van
Ahí va Ismael. Falta de canasta. 2+1 en la entrada de Ismael. La defensa tuvo su recompensa. Pues arreón. Más 8 de parcial para la Uni. Falta de 2:13. Tiro adicional para Ismael. Bueno, pues la jugada ahí está. Sí. 54-46 y en menos de 2 minutos ha hecho lo que nos tiene acostumbrados. Sí, la verdad Ir que sí. sufriendo un buen cacho y cuando pisan el acelerador no hay quien los pare a la universidad. Justamente cuando llegué yo iban empatados. Pues y 9, llevo aquí minuto y medio de reloj de baloncesto y pues 9 arriba. más 9. Ahí va Alaro. Alaro, lanzamiento. Triple de Isma. ¡Dentro! Qué buena. Está con la muñeca caliente. Un tiro que en principio iba al aro, pegó en el tablero y entró. Pues 12 arriba. Más 12. 12 arriba, pero bueno, es de miedo, ¿eh? Les ha traído suerte. Es de miedo. 14 tiros libres que lleva fallados la universidad. Y bueno, muchos menos, pero porque ha tirado menos. 2 de 7 el grupo. O sea, una estadística desastrosa. Sí, la verdad que viendo un poco las estadísticas a nivel de tiro. Es tremendo. Hombre, Incluso buena. mira el grupo un 70% de tiros de tiros de 2. 2, lo que pasa es que 2 de 18 tiros de 3. Claro. Claro, Ahí está. ahí lo compensa los 7 triples que ha conseguido Sí, la con los universidad. mismos triples Que son 5 triples más convertidos. que en tiros de 2 solo tiene un 41. O sea, tiene un 13 de 32. Ha fallado 19 tiros. Sí, la diferencia te ves. Lo que Ahí. pasa es que ha metido esos 7 triples que son los que de momento le están dando un poco más de oxígeno, ¿no? Compensando. Bueno, la séptima o octava marcha que ha metido la universidad en nada. Pero al grupo nunca se le puede dar por muerto. Ahí va, canasta. No hubo 2+1 para Elías. Y no están en bonus. O sea que será banda. Entra Alex. Ahí va Tony. Para Román, que lo tenemos aquí ahora. ¡Epa! Lanzamiento Quedó muy de forzado. Keiko. Lanzamiento de Keiko que no encontró en el aro. Juega Mario. Para Raúl. Ahí va el Lanzamiento Capi. de 3. Y ha dado. Vaya, falta el rebote de Ismael. Lo ha visto. El colegiado le ha empujado por atrás. Quinta falta también. Entran en bonus. Falta un minuto. Por lo tanto, a la línea de tiros libres. Bueno, está Reón de la universidad con más 12. Le da para poder jugar el cuarto con un poco más de tranquilidad. Bueno. Alguien que sabe meter los tiros libres. Sí, bueno. Ahí va, segundo tiro para Fer. Bueno. Y bueno, pues para no fastidiar la estadística desastrosa, otro tiro errado. Juega Mario. Alex. Lanzamiento de 3 y Vaya Alex. Rebote para Ismael. Que están todas. Rubén. Roza. Ahí va Mario. Qué bien Mario. Le queda corto el lanzamiento. Intenta sacar la contra el grupo y lo consigue, pero falla el lanzamiento.
Vaya Elías, pero recuperó el balón Keiko. Lanzamiento ahora tampoco. Quinta instancia. Canasta. Y ahí está Román. Tercer intento, sí. Ahí está Román para rebajar a 9 la desventaja de su equipo. Defensa zonal por parte del grupo. 12 segundos para rematar este tercer periodo. Triple de Osorio. Vaya rebote Ismael. Qué rebotazo ha pillado Ismael. Se encargó de capturar el rebote y de meter la bandejita. Y qué rebotazo. Jugador de estos 4 últimos minutos de este tercer cuarto, que es lo que yo he visto, y vamos, Ismael ha sido clave para que la universidad se marche más 11 en ese tercer cuarto. Bueno, pues claro, mira, hace un minutín un poco teníamos a los de siempre, ¿no? A Pelayo con 18 puntos cuando finalizó el descanso. Y estaba el amigo Diarra, el amigo Ismael, lo teníamos con 12 puntos. Y ahora, pues Sí, ya ahora, tiene 20. claro, lo que se metió ahora en lo que llegué yo, vamos. 10 puntos para Osorio, 18 para Pelayo y 20 para Ismael. Y por parte del grupo tenemos a Tony con 50. Tony que lleva 10 puntos. Vamos a empezar este último cuarto. A ver si el grupo es capaz de meterse otra vez en el partido. Siguen los mismos jugadores que finalizaron el tercer cuarto. Sale Mario para Alex. Subiendo el balón Alex, Mario. Ismael. Intenta meter el balón interior, no son capaces. Ahí va Mario. Roba el balón, interceptado por el grupo. Moviendo el balón por fuera. Elías. Qué bien parada, pero falla el lanzamiento. Alaro, Elías. Buena defensa de Tony cerrando ese contraataque. ¡Qué bien! ¡Qué gorro! Vaya chapón del amigo Tony. Ahí va Juan y adentro. ¡Qué bien lo hizo Juan! El grupo que está apretando. Vuelven a los 9 puntos. Sí. Esa cifra psicológica de los 10 puntos que la rompe de nuevo el grupo Covadonga. Cambio. Se retira Elías. Y entra David. Y también se retira Tony. Y entras Alex. Bueno, ahí va. Falta donde estaba el falta. movimiento. Una nueva falta para Juan. Tercera falta para él. Juan Todavía Noguero. No estamos en zona de riesgo ningún jugador. Bueno, sí, perdón. Está Román con 4 faltas. Alex con el balón, bloqueo de Rubén. Hay que mirar el aro, un segundo. Vale. Canasta triple de Alex en el último segundo de la posesión y los colegiados la dan por buena. Nos vuelven los 12 puntos. Sí, triplazo ahí, triplazo de los que hacen daño. Va a hacer. Abre para Juan y el amigo Ismael que está en todo. Sí. Lanza, corta, rebota. Solo hay que verle la cara de un chufado que está. Sí, la verdad que sí. Fer con el balón.
Le roba el balón, ahí está, si primero lo decimos. Ahí va Qué bien ha Ismael. ganado la posición, qué bien lo ha hecho todo. Qué bien lo ha hecho todo otra vez. Pues máxima ventaja, 14 puntos. Juega David. Estamos llegando a un momento de partido un poco crítico para el grupo. Y falta para Alex. Si no es capaz de enchufarse al partido, pinta mal para el grupo Cultura Covadonga. David, triple de David, como que baja con hielo. Sí, que fue Roma y va Juan, pero tampoco lo consigue. Y un rebote más para el Capi, para Raúl. Pues opciones de ampliar la base de ventaja. Miraba al aro de los triples. Ahí va Rubén. Y adentro. Y es tiempo muerto solicitado por el entrenador. Bueno, grupista. No es por y pinta bastante mal. No es por reiterarnos, pero esto ya nos ha pasado más veces, ¿eh? Sí, pisa, hay un momento que los equipos lo aguantan, pero cuando en el momento que pisan el acelerador, tú date cuenta, en 2 minutos y medio de este cuarto y 3-4 minutos que acababa de llegar yo del tercer cuarto, más 17 para la universidad. Es una burrada en 7 minutos meter 17 puntos de diferencia de un equipo a otro. Pero bueno, Universidad nos tiene acostumbrados a estos partidos donde parece ser que cuando ellos quieren aceleran y se van. Sí, pero a ver, que incluso en el descanso se fueron perdiendo, o sea, no, pero no un equipo desdibujado con muy poco acierto de tiro en todas las estadísticas, porque tenía alguna mejor que el grupo, pero en general eran malas estadísticas. Y de repente apretan el acelerador y ya está, liada. Un equipo de rachas. Hay cambios, se retira el Capi Ismael. Y vuelve otra vez Pelayo. Cambios, porque tenemos el pabellón abarrotado, viendo a estos dos equipos jugando la semifinal. Bueno, a ver, esto obviamente las semifinales en las fases estas nunca se sabe de ligas, pero obviamente está claro que los dos claros dominadores de la liga fueron la Atlética y la Universidad, y podría ser previsible a priori pensar que eran los candidatos a estar en esa final, pero los partidos hay que jugarlos. Falta en el bloqueo y 2 tiros. No, saque de banda. Se retira Alex y entra Pablo Roza. Al interior para Pelayo, se la va a jugar. Se la juega, le queda corto el lanzamiento, rebote para Juan. Elías roba el balón, Rubén, que va a entrar hasta la cocina. Falta pero de Juan sobre Rubén. A punto de hacerse daño. Cuarta falta de Juan. Va Rubén, ganando línea de fondo. Intenta levantar el balón, no es capaz. Balón para Pelayo fuera, en el exterior. Busca un lanzamiento, falla. Rebote para Roza. Ahí va Fonseca. Falla también. Sube el grupo el balón. Se va a jugar un tiro exterior. Le queda cortísimo. Balón para Roza. Mario.
Sí, se quedó cortísimo el lanzamiento. Sí, se le ha quedado corto. Pues tenía tiempo para pensar, pero a punto de llegar al Ecuador de este último cuarto y tiene que acelerar el grupo si quiere remontar estos 15 puntos de desventaja que tiene la actualidad. Quinta falta personal de Juan. Y creo Pues quinta falta. que se va a retirar. Quinta falta para Juan. El padre que está en la grada dice que no. Y tenemos a Mario al lanzamiento. Está preparado en la Los silla. tiros libres hoy, vamos. Verás qué bronca les va a echar Xavi. No ha pitado esa falta, le ha robado el balón Mario. Gorrito ahora que le cae a Pablo Roza. Pero es que no pierden un rebote. Es increíble, están en todas. Roza, Rubén de 3. Y no quiso entrar tampoco. Casi nos Balón rompe para el tablero. Tony. Balón para Tony a punto de perder. Se lo cede Alex. Alex para Elías. Y abajo no consigue Román levantarla. Cuidado que se pueden hacer daño. Ha caído No, en mala es que- postura. Se ha podido hacer daño en el hombro. Es lo que le faltaba, perder un hombre más. No sabes que, bueno, tú no lo sabes, te lo dije antes. Eguren se lesionó esta semana entrenando. Madre mía. O sea, Llevan una racha los pobres. Llevan 2 meses que vamos. Y Jorge la semana pasada con la mano, que está con la mano escayolada. Jorge Arias. Ahí va Elías, no quiere entrar en el triple, recupera el balón su compañero Alex, pero ¿Qué ha pitado? falta personal sobre Alex. Y como no están en bonus, pues fondo para el grupo. Va David. David abre para Elías. Y balón para Pelayo. Sale Pelayo el cote de golpe. Que se retará porque ya tiene toda la defensa preparada. Se retrasa para iniciar jugada. Roza, intenta la penetración. Sí, falla, balón para Pelayo, queda el 5. Pelayo de 3. A la Madre hucha. mía. A la hucha la bombita Yo de creo que Pelayo. esa canasta ha hecho muchísimo daño. Y que prácticamente es el finiquito de este partido. Pues son 18 puntos. Es mucha Tendría que diferencia pasar ya. Tendría que pasar un terremoto para que esto cambiara. Son más 18, pero es que encima Ya adentro ahora. está sí en que una bien lo ha dinámica hecho. muy positiva. Qué bien ha entrado. Elías, que es el que está intentando dinamizar un poco ahora mismo el ataque. Otra de Pelayo y otra bombita. Ya se ríe hasta él mismo. Hay que decir aquello de triple. Casi pega en la viga del pabellón y entra. Sí, pero porque le mete una altura. Les mete una altura del copón, ¿eh? Sí, ha tirado con nieve. Bueno, pues obviamente estos 19 puntos a falta de 3 minutos, pues dejan esto un poco ya listo para sentencia. Pasos de salida. Y ahora. Pues mira, me parece que es la primera falta técnica del partido. No recuerdo que hubiese habido otra. Bueno, pues la volvió a hacer la universidad. Nos hizo sufrir, nos hizo estar así pensando de que, uy, qué mal está. Sí, la verdad que yo cuando llegué iban empatados y bueno. Y claro, pero es que además es que rompieron el partido en 2 minutos. Sí, fue eso, los 3 últimos minutos del tercer cuarto y los 3 primeros del último cuarto. En 6 minutos ha cogido
cogido la diferencia de más 15 y bueno. Pero bueno, la verdad es que estos chavales tienen mucha gasolina. Sí, la verdad que sí. Oye, cuidado que, a ver, hay que guardar para mañana, porque bueno, estamos olvidándonos de que dentro de un rato, tanto así como poco más de media hora, tendremos aquí otra apasionante semifinal. Otra apasionante semifinal en donde tendremos un duelo, un derbi en tierra ajena, porque es un derbi avilesino, donde a priori también parte como favorito la Atlética, pero que hay que jugarlos, estos partidos. Ahí están entrando precisamente los componentes de la Atlética ahora en la pista. Lanzamiento de 3. Buen Ahora triple, sí ahora. un poco tarde para Del remontadas, grupo. pero se maquilla un poco el resultado. Lanzamiento de Román. Que va y al aro. Sube el balón Alex para Adrián. Busca la penetración. No le ha pitado falta. Rebote para el grupo. Qué buena ahora el movimiento y pase interior a Samu. Entramos en los 2 últimos minutos del encuentro. Más 15 para la Universidad. Punto de perder el balón Adrián. Qué bien el movimiento de Adrián, pero se le queda corto el lanzamiento. Alex falla. Y balón para el grupo. Sube David el balón. Una defensa de Pablo. Ya subiendo responsabilidad Samu. Último minuto y medio para finiquitar este. Fue divertido. O sea, quiero decir, el resultado va a ser abultado, pero no coincide con exactamente lo que ha pasado durante el partido. Ya, la verdad que además El primer y segundo cuarto fue comandado totalmente por el grupo. Muy pocas opciones estuvo por delante la Universidad. ya ha dado descanso a los jugadores importantes de la Universidad del entrenador. Qué buena penetración ahora de Adrián. En el último segundo también de la posesión. Pelayo. Últimos 45 segundos. Y va a terminar el encuentro así. Balón para David. ...21 segundos de posesión... y los dos equipos dan por finalizado el encuentro. A falta de 14 segundos ya se empiezan a dar las manos con deportividad. Y otra victoria más para el Universidad de Oviedo. 62 más 15. Ambos equipos saludándose. Y otro partido más que la Universidad ha puesto su rodillo a funcionar. Y en cuestión de 6-7 minutos
ha llegado a tener una diferencia de 18 puntos. Los jugadores del grupo Cultura Covadonga saludando a los aficionados que han venido a visitarlos y animarlos. Ganador el Universidad de Oviedo, festejando esta victoria que los lleva a la final. Y ahora a esperar contrincante. Ahora toca descansar para mañana. Vamos a intentar hacer unas entrevistas, jugadores y entrenador. De la universidad y del grupo Cultura Covadonga. Han salido ya a calentar los dos equipos avilesinos que van a disputar esta segunda semifinal. Está Miguel intentando que aparezca Sabino, que se ha corrido por el vestuario. Y ahí estamos con Ismael. Bueno, Ismael, se cumplió el primer objetivo, librar esta semifinal. Bueno, pues este hasta el momento ha sido el partido más importante de esta temporada. Se nos ha complicado al principio, pero bueno, solo estamos en un partido de completar el objetivo. Más contento. Os gusta sufrir, porque esto ya lo lleváis haciendo varios partidos, dar 2 o 3 periodos así sufriendo. Bueno, el otro partido contra este equipo también sufrimos y bueno, por desgracia ya veníamos avisados, pero nos ha pasado otra vez. Empezamos muy perdidos, pero bueno, al final sí hemos trabajado tanto es para que cuando llegue la adversidad sobreponernos y bueno, acabar quedándonos a un partido del título. ¿Y mañana qué? Bueno, pues mañana yo estoy muy contento, yo creo que podemos ganar, venimos en buena dinámica, hemos acabado el partido muy bien, todos enchufados y yo creo que mañana podemos conseguir el objetivo final. Bueno, lo único sobremanera, ¿no? Cruzar los dedos para que no se lesione nadie más. No, esperamos porque estamos bastante cogidos con pinzas, pero bueno, aunque se lesione alguien, en el equipo tenemos el suficiente número de jugadores muy buenos, los mejores de categoría para poder sobreponer. Gracias, Ismael, y enhorabuena. A vosotros, gracias. Vamos con Sabino. Sabino, ¿cómo pudo ser? Bueno, en el deporte aquí en baloncesto uno gana y uno pierde, y Oviedo ha estado muchísimo mejor que nosotros, sobre todo a raíz del tercer cuarto. Ellos endurecieron la defensa, construyeron desde ahí y luego tuvieron muchísimo acierto en el tiro exterior y eso al final ha decantado la balanza. Curso de 5 minutos. Sí, pero los partidos son detalles y no controlamos el rebote defensivo nuestro, ellos cargaron el rebote y luego no estuvimos en la defensa bien y pues al final te condiciona y no hay nada que decir, simplemente felicitar a Oviedo. Muy buena cara el equipo en la primera parte, ¿no? Bueno, nosotros si jugamos a baloncesto al nivel que tuvimos en los 2 primeros cuartos hubiésemos competido seguramente mejor, pero ese nivel no lo tuvimos en el tercer y en el cuarto. También sí que es cierto que es mérito de Oviedo pues el corregir ciertas cosas que tras el descanso pues incidieron en lo que comentaba, cargar más el rebote de ataque, el apretar las líneas de pase y endurecer sobre todo los contactos. Nosotros
no asumimos y asimilamos esas situaciones y no hay nada que decir. Felicitarles. Bueno, si es el baloncesto, hay que jugar. Bueno, mañana tercer y cuarto puesto, hay que descansar. Hay que descansar y tratar de venir aquí a competir y bueno, pues intentar poner todo lo mejor de nuestra parte para tratar de ganar ese partido. Está buena porque el partido jugado normalmente es situación. Venga, gracias, muy amables. A ver si vemos a Xavi, sí, por allí. Vamos a ver si vemos a Xavi. Es el que nos queda, el entrenador. Bueno, Xavi, llegamos a donde había que llegar y bueno, se dio bien el primer paso, ¿no? La verdad es que sí, era lo que soñábamos desde que empezó la temporada. El objetivo era ese y ahora estamos ahí. Ha costado llegar, ¿eh? Oye, os habéis acostumbrado a sufrir en los partidos, ¿eh? Sí, más en una final a 4, una semifinal, hay muchos nervios. El equipo de grupo nos lo ha puesto francamente difícil y sobre todo en la primera parte. Pero lo vimos durante toda la temporada, el equipo llega a ese momento que de repente aprieta el acelerador y destroza al rival. O sea, Bueno, y hemos estado muy acertados en la segunda parte con el tiro exterior. Hoy metimos 3 o 4 triples seguidos y eso rompió un poco el partido. Tuvimos la intensidad defensiva y eso nos dio pues ir cogiendo una renta en el marcador que hasta ahí parecía que íbamos a llegar a un final igualado. yo lo dije durante el partido, decía, verás qué bronca les va a echar hoy Xavi por los tiros libres. ¿Qué pasó? Sí. Pues, Vaya desastre de estadística. pues creas que no, llevamos lastrando eso mucho durante toda la temporada. Nos está costando muchísimo anotar en los tiros libres. Pero que es una barbaridad, ¿eh? Porque no, Sí, no sí. hablamos de muy pocos. En un momento que eran 12 fallados y 8 metidos, una cosa así. En la primera parte, se lo había comentado en el vestuario, que habíamos hecho 7 de 18. Claro, ahí nos dejamos muchísimos puntos. Bueno, llegáis con esa vitola de no haber perdido el partido, de haber arrasado, de haber ganado la liga, pero quedan todos los deberes para un solo partido. Lo hecho hasta ahora, mirar para atrás no nos vale. Hay que mirar al presente y mañana tenemos una final, no sabemos contra quién de los dos, cualquiera de ellos va a ser un equipo muy, muy complicado. Nos va a exigir lo máximo de nosotros. Pues enhorabuena porque volvemos gracias. estamos donde teníamos que estar, dimos este paso importante y ahora descansar para mañana. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues lo dicho, aquí queda, ya veis aquí el siguiente partido preparado, tenemos que cambiar de enlace, como siempre, por favor, apoyarnos, suscribiros, darle al me gusta para apoyar a los vídeos y que va a haber mucho deporte, mucho baloncesto, mucho balonmano, mucho balonbol. La semana que viene tenemos los campeonatos de España de voleibol íntegros que se van a disfrutar aquí en Llanes. Lo vais a ver íntegros también por nuestro canal, así que apoyarnos y adentro, a suscribiros. Venga, cambiaros, hasta ahora.